El teatro era de nuevo parte de la filosofía de los alemanes. Dejemos a los prisioneros hacer teatro. Eso les mantendrá ocupados y no pensarán en irse. Pero una cosa no impedía la otra. Aunque nos encantaba el teatro, eso no significaba que dejáramos de pensar en escapar. La evasión permanecía en la mente de la mayoría de los prisioneros de guerra y se negaron a aceptar la idea de que el Stalag Luft 3 era a prueba de evasiones. Los intentos de fuga eran constantes, convirtiéndose casi en otro deporte para mantener su agilidad mental. Al estar confinados así, aparte de que tratar de escapar fuera nuestro deber, para muchos de nosotros también tenía algo de juego. Ver si podíamos ser más listos que el enemigo. Gran parte de los intentos estarían condenados al fracaso. Unos guardas especialmente entrenados, apodados los hurones por los prisioneros, husmeaban literalmente todos los planes. Los prisioneros de guerra llegaron a la conclusión de que si querían fugarse era necesario organizarse. El jefe de escuadrón de origen surafricano, Roger Bussell, abogado de éxito en Inglaterra antes de la guerra, dirigía un grupo de fuga llamado la Organización X. Bussell había sido mandado al Stalag Luft 3 tras varios intentos de fuga de otros campos. Todos confiábamos en Roger Bussell, porque conocíamos su historia. Y Roger Bussell se convirtió en Big X, y todo el mundo se volvió hacia él para todas las actividades de fuga. Fue el oficial al mando. Sidney Dawes estaba en el mismo barracón que Bussell y se convirtió en su confidente. El objetivo de Roger era sacar a la vez a 200 oficiales, sacarlos por un túnel, porque según él, eso perjudicaría a la máquina de guerra alemana. Sacaría a 200 oficiales. En marzo de 1943, el plan de Bussell estaba en marcha. Durante un año, más de 600 valientes se iban a dedicar de lleno a lograr una meta final: la gran evasión. La Organización X controlaba ahora toda la actividad de fuga en el Stalag Luft 3. Cualquier intento de evasión tenía que ser aprobado por el grupo. No se autorizaría nada que pusiera en peligro la gran evasión. El plan de Bussell estaba centrado en la construcción simultánea de 3 túneles apodados Tom, Dick y Harry. Antes, no solo en nuestro campo, sino en otros campos, se hacía un túnel. Y cuando este era descubierto, significaba volver a empezarlo todo de cero. De modo que imagino que Roger pensaba construir 3 a la vez y así poder seguir con los otros si alguno era descubierto. Un teniente coronel americano, Albert Clark, se convirtió en Big S, el jefe de la seguridad. Ayudó a buscar a los hombres adecuados para llevar a cabo el plan de evasión. Los entrevistábamos primero para asegurarnos de que eran legítimos prisioneros de guerra y no unos soldados mandados por los alemanes, para intentar averiguar cuáles eran nuestras actividades. También los entrevistábamos para conocer sus habilidades y su experiencia y saber si podían sernos de utilidad. La verdad es que siempre logramos encontrar a la persona adecuada para la actividad que necesitábamos. El canadiense Wally Floddy fue encargado de las operaciones de excavación. Era un experimentado ingeniero de minas. No le asustaban los espacios angustiosamente estrechos. Los túneles solo medirían 60 centímetros cuadrados. Había estado tantas veces en las minas que no le preocupaba en absoluto. Muchos sufrían terriblemente de claustrofobia y otros tuvieron que aprender a excavar. Wally nunca. La construcción empezó el 11 de abril de 1943. La amplitud del proyecto era enorme. Los hurones habían sembrado el suelo con dispositivos electrónicos, de modo que los túneles tendrían que medir unos 90 centímetros de profundidad. Para poder llegar más allá de la alambrada, tendrían que ser más largos que un campo de fútbol.
Y la arena era tan movediza que cada 30 centímetros el túnel tenía que ser apuntalado por una viga de madera. Las tablas de madera que soportaban los colchones de los prisioneros encajaban perfectamente. Cuando hicieron este campo, los alemanes cometieron un gran error. Pusieron una batería completa de tablones en cada cama. Y para cuando se acabó el túnel, la gente se ataba con alambre y ropa o cuerdas para poder dormir, porque todas las tablas de las camas estaban en los túneles. Para mover las ingentes cantidades de escombros, construyeron un sistema de tranvía subterráneo. Las vagonetas podían transportar cerca de 100 kilos de restos y también servían para transportar a los trabajadores. El aire fresco se agotó muy pronto. Para respirar, fabricaron una bomba de aire a partir de unas mochilas. El aire circulaba a través de un tubo hecho de latas de leche vacías. La progresión en los túneles era lenta, alrededor de 1 metro al día. Los excavadores trabajaban en grupos de 2 con unas rudimentarias herramientas hechas a mano y vivían con el temor constante de un derrumbe. Ken Reese era uno de los jefes excavadores. Conocía de sobra los peligros de un derrumbe. El momento peligroso era cuando estabas excavando unos 60 centímetros por delante y a lo mejor excavabas un poco demasiado lejos. Entonces se podía derrumbar y cubrirte todo entero. Y el número 2 te sacaba de ahí, arrastrándote hacia atrás. Lo malo era que entonces tenías que seguir trabajando en la oscuridad total porque tu pequeña lámpara de aceite había sido obviamente apagada por la caída de arena. Eso era bastante angustioso. La Organización X sabía por experiencia que una evasión no podía llegar a buen fin sin un extenso equipo de apoyo al aire libre. El mayor problema era dónde esconder los escombros de los túneles. Los hurones habían retirado los lados de los barracones de modo que ya no se podía esconder por debajo, y la arena era de un color amarillo brillante y no podía extenderse fácilmente en el recinto. Para solventar el problema, fabricaron unas bolsas con toallas que disimulaban por debajo de la ropa. Los prisioneros habían sido autorizados a plantar unos jardines, de modo que los equipos de dispersión de escombros, llamados pingüinos, iban laboriosamente llevando la arena a los jardines, mientras otros la esparcían en el suelo. En diciembre de 1943, los pingüinos, los chicos con los pantalones llenos, dispersaron 130 toneladas con un total de 25.000 viajes para los 3 túneles. La seguridad era otro de los fundamentos claves. Tenía que mantenerse un secreto absoluto. No se hablaba de túneles nunca. Si se oía a alguien hablar de túneles, se le echaban encima. Todo el mundo estaba avisado de no mencionar nunca la palabra túnel o arena o algo por el estilo. Los alemanes, por lo tanto, no podían oír ni saber nada. Los hurones estaban constantemente vigilados por un equipo de 300 hombres apodados los vagabundos. Emitían señales de advertencia a los barracones donde se desarrollaban las operaciones. Las entradas de los túneles tenían que estar muy bien camufladas. Tom estaba cavado de manera casi invisible por debajo de un suelo de cemento. Dick estaba bajo el agua de un desagüe en la sala de aseo. Y Harry se encontraba bajo una estufa. Los fugitivos necesitarían documentos y pasaportes una vez libres. Los falsificadores se pusieron manos a la obra disfrazados de estudiantes en una clase, mientras los vagabundos seguían vigilando. Los documentos se hicieron con una total precisión y unos detalles extraordinarios. Una de las cosas que me hicieron hacer, puesto que yo era arquitecto, fue rellenar los documentos a mano como si estuvieran escritos a máquina. Hicimos cada letra con sumo cuidado con un lápiz ligero. Luego se pintaba 2 veces con pintura acuarela y luego con un palo fino se marcaba en relieve.
Y algunas veces hacíamos que una letra en particular se saliera un poco de la línea, siempre la misma letra, como si hubiese algún problema con la máquina. Y no parecían falsos, parecían de verdad. Es asombroso. Para el toque final, los sellos oficiales del gobierno eran grabados en las suelas de las botas. Para orientarse fuera de la alambrada, el Departamento de Planos produjo más de 1000 mapas precisos en 4 colores. Se fabricaron 200 brújulas a partir de hojas de afeitar y de los discos del gramófono de Dick Churchill. Los discos eran de una mezcla de cera, y con ello rellenábamos el espacio no metálico de la brújula. Las hojas de afeitar se podían calentar y destemplar, y se podían separar en astillas que luego pegábamos en algún imán. Por ejemplo, el de los altavoces que los alemanes instalaban en los bloques para emitir su propaganda. Mirando con atención, probablemente se habrían podido ver muchas agujas de brújula pegadas detrás del imán del altavoz. El servicio de inteligencia reunía valiosa información y material, como horarios de trenes y cámaras de fotos, para los papeles de identidad. Sobornaban y chantajeaban a los guardianes con los objetos que recibían de casa. Yo podía mandar hasta 4 paquetes al año, y la población alemana no tenía muchas cosas. Los chicos podían intercambiar cosas como café, chocolate, con los guardianes, porque en Alemania no lo había, y estos deseaban llevárselo a sus casas. Y así es como conseguían sobornarlos.